Hola Javier, buenas noches de nuevo. Hola. Me gustaría saber si nos puedes compartir qué mensaje se dio y qué instrucciones se dieron durante el medio tiempo, porque para mí fue muy evidente el cambio de un tiempo a otro. El mensaje es claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, identificarse con su equipo, un equipo que luche, que pelee, no podemos bajar los brazos. Jugar bien al fútbol hoy era complicado por el ritmo del partido, el poco entrenamiento, la humedad, el calor, era demasiado pedir. Entonces el mensaje era ese, ¿no? No es posible que vengan 25,000 o los que hayan venido, que hayan pagado su boleto, y que se vayan tristes a casa, decepcionados de lo que vieron. Entonces, y más allá del resultado, más allá del rival, tu selección. Ese es el mensaje, al inicio, al medio y al final. Después, aspectos tácticos, bueno, son, no diría que irrelevantes, pero sí ajustar unas cositas que se estaban haciendo mal y que había que mejorar. A ti, Mafer. Joel de Claro Sports, por favor. Joel. Gracias, Natalie. Javier, buenas noches. Joel Morales de Claro Sports. Uno pensaría que por todo este recorrido que tienes, no hay nerviosismo, ¿no? En esa primera ocasión. ¿Extrañabas esa sensación de ser el entrenador de la selección? Claro. Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo, desde luego. En el fútbol me refiero. Y no es la excepción. Yo lo hablé con mi mujer, con mis hijos, y soy un privilegiado, porque después de estar 15 años en la Liga Española, estar un montón de años fuera, que me vuelvan a llamar me llena de orgullo. Entonces claro que te emocionas, y como la primera vez estás ahí un poco tenso y escuchas a la gente y el calentamiento de los jugadores. Y el día que yo creo que pierda eso es el día final, ¿no? De momento, mientras esté vivo, alerta, me mueva 90 minutos, seguiré dando guerra. A ti. Por acá Mauricio Maire de ESPN, por favor. Hola, Javier. Hola, Mauricio, buenas noches. Javier, bien mencionas la cifra, la asistencia que tuvo hoy este estadio, 25,000 y cacho. Poco habitual en Estados Unidos cuando juega la selección mexicana. Hoy es una de las tareas más importantes que tiene Javier Aguirre, el volver a ver una tribuna muy poblada donde se pare la selección mexicana, independientemente del clima, del rival. Es una de las tareas más importantes. Pues sí, la afición es soberana y espera a cambio de su entrada pues algo, ¿no? Algo. Y nosotros empezamos hoy, es decir, era poco probable, poco sin ver nada, que la gente llenara un campo además tan grande como este. Yo recuerdo, estuve viviendo aquí un año, jugando un año aquí, y no lo llenamos nunca, ni con el Cosmos, ni en una final que jugamos de conferencia con Chicago Fire. Pero es el primer paso, Mauricio, es el primer paso. Yo creo que la medida que vayamos haciendo camino en esa misma medida y vayamos siendo generosos y vayamos siendo entregados, y si encima nos acompañan los resultados, pues la gente, ya te digo, va a empezar a nuevamente a acercarse, en el entendido que 25,000 no es una mala cifra. Estaba yo en Estados Unidos, Canadá, y no se metieron tantos en Kansas City, había muchos espacios. No es fácil, pero sí, tienes razón, al final de cuentas, en la medida que vayamos creciendo y vayamos animándonos unos a otros y la gente esté contenta con su equipo, se irá acercando cada vez más, seguramente, estoy seguro. Por acá, por favor. Hello, Javier. Scott Burns from Soccer America. There's been a lot of debate over the quality of players in this generation from Mexico, and I'm wondering your assessment of your pool, its strengths and weaknesses, and what you have to do to get the best out of them. Sí, bueno, realmente llegamos a un momento delicado. Yo comentaba ayer que los últimos 3 técnicos manejamos más o menos la misma cantidad de jugadores. Es lo que tenemos, es un trabajo de buscar potenciar nuestras fortalezas, un trabajo de que nuestras debilidades irlas corrigiendo, y a ver si en estos 2 años intentar que aparezca gente, buscar talentos nuevos, a ver si somos capaces de presentarnos en un par de años con una selección bien trabajada, bien entrenada y con pocas debilidades. Por allá atrás, Chato y Barrarán de W Deportes, por favor. Lo del Chato es por
Hola Javier, ¿cómo estás? Yo, Chato. Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos Fernández de W Radio W Deportes. Hola. Javier, en la semana se habló mucho el tema de que no habías convocado a jugadores por indisciplinas en el verano, específicamente el nombre de Alexis Vega, que hoy no está en esta convocatoria, que no está en estos partidos por las indisciplinas que se vivieron en el verano. ¿Qué nos puedes decir de esto? No tengo la menor idea de lo que me habla, Chato. Yo llegué el 1 de agosto. El 1 de agosto fue mi primer día en la selección. Y hasta hoy, es la primera vez que oigo esto de indisciplina, hasta hoy. Sí, me he sentado con Diego Davino, con Ibar Cisniega, con la gente de selección. A mí nadie me ha referido nada de... Y también te digo, nadie tiene cerradas las puertas. Conmigo ha habido cero indisciplina. Por lo tanto, de aquí para atrás, no sé, yo estaba acabando mi chamba en España, no sé de lo que me hablan. Y todos parten de cero. A mí no heredo nada, ni bueno ni malo. Empiezan conmigo de cero y hasta hoy ninguno ha cometido ni una indisciplina, cero. Por lo tanto, no cuenta. Nada. Felipe Valenzuela. Javier, buenas noches. Felipe Valenzuela, Misión 34 Los Ángeles. ¿Qué te gustó del partido de hoy y qué cambiarías del juego de hoy? Me gustó la actitud, fíjate. Me gustó que no desmayamos, que sin hacer un gran partido el equipo siguió corriendo y metiendo, siguió con una gran disposición, con una gran actitud. Eso me gustó porque así estábamos entrenando. No me gustó que demasiado juego hacia atrás, demasiado pausado, demasiado juego con el portero, pudieron ser más agresivos. Defensivamente también llegamos un poquito tarde, producto de la fatiga quizá, pero tenemos que corregir algunas cosas en el aspecto defensivo y sobre todo en el último tercio, ser más egoístas. No es posible que estés frente al portero. Tiramos 2 veces al palo y una que Borrento patear de primera. No sé, si metes 3 hay que meter 6. Esa agresividad encausada, no patadas, no golpes, no tonterías con la boca, pero sí, si puede ser 3-6, no te conformes. Eso no me gustó mucho. Por acá, adelante, Telemundo. Del equipo en general, ¿qué te gustó, Javier? Saúl Rodríguez de Telemundo. Saúl, yo te digo, insisto, me gustó la actitud. Luego me gustaron algunos... individualmente me gustó algún jugador más que otro, pero obviamente se lo doy primero a ellos. El funcionamiento colectivo fuimos intermitentes, no fue un gran partido. Hubo cosas muy buenas y de repente se apagaba la luz, jugábamos para atrás, pegamos el portero. Cuando estábamos ahí triangulando, llegando al área, nos faltó ser más regular, no tan intermitentes, ¿no? Tenemos que ser jugar así siempre. No es fácil, pero no una para adelante y 2 para atrás. Eso a mí no me gusta. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Emor Villa para el diario AS. De los 3 procesos que ha tenido Javier Aguirre, ¿cuál es el que ha necesitado más ayuda de los 3 al inicio? ¿Cómo los ves? Y hay muchas trilogías. ¿A cuál trilogía crees que se parezca a la de Javier Aguirre en la selección? Mira, esta es distinta a las otras 2 porque no había la necesidad de entrar ganando. En una había 5 partidos, ganamos 4. En otra había 7, ganamos 5. Esta no hay necesidad de ganar, evidentemente, pero no significa que no vayamos a ir al Mundial. Entonces, esta llego con más edad, más maduro y sin esa velocidad, ¿no? De decir, hijo de mi vida, pues tráete a Pedro, a Juan y a Luis y a ganar como sea. Hay tiempo, tenemos mucho tiempo a prepararnos. No es fácil porque son fechas FIFA y difícil conseguir rivales de entidad. Pero yo creo que esta es la más, la que me coge el mejor momento. Anímico, físico no, pero anímico sí. Tenemos tiempo para prepararnos. La otra fueron en una 12 meses, en otra 13 meses, tapando agujeros, llegando al Mundial así de panzazo, como decimos en México. Ahora hay más pausa, hay más calma, hay mucha mejor preparación, hay un buen proyecto, la Federación tiene un gran proyecto, me encanta la idea de que continúe Rafa 4 años más, eso, el proyecto 365, los jugadores, a mí me encanta, se están haciendo bien las cosas y creo que llego en buen momento, también llego yo. Por acá a la derecha, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Por acá, Sebastián García del Universal. Nos comentas que te has sentado con Ibar, con Duilio, ya en este mes que llevas como técnico de la selección.
¿qué has pedido tú como estratega del Tricolor? ¿Qué cambios te gustaría ver desde el lugar donde tú estás? Te digo la verdad que primero hice un diagnóstico de cómo está la situación, vi las herramientas que me ofrecen para trabajar. No soy de pedir porque todo camina, es decir, todo camina, tengo mi área de trabajo, se me respeta, tengo libertad para un montón de cosas, tengo un buen grupo de apoyo en el vestidor. ¿Cómo ha crecido esto? Porque yo recuerdo cuando vine en el 83 con Bora Milutinovic a la selección por primera vez hace, fíjate, la friolera de 41 años, éramos 5 y hoy hay por lo menos 60 personas detrás de la selección para el servicio de los jugadores. Esos son otros tiempos, es fantástico. Entonces, con Duilio y con Ibarra hay una relación franca, abierta, cada uno en su parcela. Y bueno, estamos empezando, llevamos, te digo, mes y medio. Y de momento creo que al margen de lo de hoy, del día de hoy, el resultado del funcionamiento, bla, 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 creo que vamos por buen camino. Jorge Rubio de TUDN Radio, por favor. Hola Javier, buenas noches. Preguntarte por Julián Quiñones, salió con molestias. Sí. ¿Cuentas para poner con el Dallas? Julián y Luis Chávez salieron con molestias. Aventurándome a decirte, creo que Julián está mejor que Luis. Luis nos comentó que ya acarreaba ese puntito ahí en el tendón donde termina el isquiotibial y ya iba un rato con eso. En el córner sintió algo y preferimos no exponer. Los últimos 5 minutos jugamos con 10 hombres. Y lo de Julián creo que va a estar para Canadá. Dudo más con Chávez, más allá que el doctor más tarde te diga algo más concreto, que se haga un comunicado. De momento creo y aventurándome, con Julián contaremos, con Luis no lo tengo tan claro. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hace rato hablaba de buscar nuevos jugadores, está Sí. buscando la manera de tenerlos. El profesor Juan Carlos Osorio de Tijuana está trabajando, está apoyando el crecimiento de estos jugadores y a los demás técnicos. No, bueno, la liga y la federación están promoviendo a los jóvenes, te obligan a tener minutos con los jóvenes, eso es fantástico para las selecciones nacionales. Me decía Duilio, la sub-20, la sub-23 jugó hoy con Panamá, la sub-20 está por allá en Brasil, la 17 y la 18 están en Europa. Eso es lo que necesitamos, esta sangre nueva, ¿no? Es lo que los técnicos deseamos, encontrar gente para el 2026 y para el 2030, ¿no? Yo creo que es así como se trabaja. El profe Osorio lo hace muy bien, evidentemente, pero en general el fútbol mexicano están poniendo reglas para que surjan jóvenes valores y podamos nosotros incorporarlos. Ya le decía a Duilio, en nuestra época, yo llego a esa prevención prácticamente salvaje. Yo tuve la oportunidad de ir a Toulon, pero es muy raro. Hoy llegan con 30, 40, 50 partidos internacionales a primera división. Eso para un técnico es oro molido. A ti. ¿Qué tal, señor Javier Aguirre? Un gusto saludarlo. Brandon Ambriz para Televisa California. Hay muchas incógnitas en el tema de la delantera para el futuro, sobre todo para el Mundial. Pero en el tema de la portería también está ahí la incógnita, cómo está la situación con los guardametas. Nada más para preguntarle cómo ve el tema de Alex Padilla, un portero que apenas estamos realmente conociendo por su debut allí en la Liga de España. Tema de Memo Ochoa, Luis Malagón, ¿cómo va desde su punto de vista el tema de quién puede ser el portero para perfilarse en 2026? Estos partidos de aquí al 2026 son precisamente para eso, para ir sacando conclusiones en relación no solo a la portería, a la defensa, a la media, a la delantera. Tenemos que conseguir a los 23 mejores jugadores de México de aquí a 2 años. Entonces, yo lo dije el otro día, nadie está descartado, nadie tiene las puertas cerradas en selección y estos partidos de preparación me sirven a mí para ir sacando conclusiones. También los entrenamientos, porque es normal que cueste cambiar a los porteros al medio tiempo, no es común. Pero bueno, Padilla y Malagón y el Tala han trabajado bien. Los tres son jóvenes, fuertes, ágiles, buenos amigos entre ellos, muy buen ambiente de trabajo. Y sí, yo entiendo que las incógnitas surjan porque uno tiene más experiencia que otro y tal y cual. Yo los valoro, los evalúo, los veo, me acerco, veo cómo están, hablo con ellos. Y los tres de momento, incluido Padilla, que tiene menos experiencia, evidentemente, como bien acertadamente dices, de momento están en este proceso. Vamos a ver el mes que viene, a ver si soy capaz de
de repetir con los mismos o busco opciones, en cualquier posición, claro. Últimas dos preguntas. Rodolfo Landeros y Rafa Ramos, por favor. Gracias. Gracias, Natalie. Javier, buenas noches. ¿Qué hubo, Landeros? De Fox Deportes. Preguntarte con base a lo que planteaste el día de hoy en cuanto al once inicial, ya sabiendo del poco tiempo que has tenido de trabajo y lo poco que tienes para trabajar el partido ante Canadá. Se va Montes, obviamente, que está con el asterisco Chávez y Quiñones. ¿Qué tanto vas a priorizar fortalecer lo que vimos hoy del once inicial o si vas a priorizar ver más jugadores en el partido ante la Ucrania? Sí, Landero, mira, Víctor Man juega, es él y 10 más de momento. Cambiará el portero seguramente, vendrá el Toro porque César no está. A partir de ahí, esos dos fijos, ¿no? El cambio del portero y el Toro. Iré viendo que quién necesita minutos, necesito ver. Canadá, evidentemente, yo creo que nos va a exigir, no va a ser fácil, pero esos dos cambios seguro lo tengo. Chávez tampoco lo voy a exponer. Tengo a Elira, el chico Ambriz, nos pueden ayudar. Ya vi lo que me da. Conozco muy bien a Charlie y a Romo, lo estuve en Monterrey. Si Chávez no está, pues igual pueden jugar Lira y Ambriz, ¿no? Y después vemos. Yo creo que estos 26 que traje, la verdad, me ha sorprendido gratamente su nivel de compañerismo. He estado en grupos humanos en los que no es tan fácil, ¿no? Te estás peleando conmigo por el puesto y no te entreno bien o no te saluda. Aquí hay un grupo humano fantástico. Para mí, como entrenador, Rodolfo, pues eso me facilita la labor. Gracias. A ti. Javier, Rafael Ramos de ESPN. Más allá de las indulgencias que pueda tener el equipo y tu trabajo en el día de hoy en el aspecto colectivo, jugador por jugador, ¿crees que van arrastrando una situación emocional? Puede ser. El fracaso del 2022, llega Diego Coca y lo corren a los pocos días, llega Jimmy Lozano y le prometen el cielo y terminan dando el infierno. Este tipo de situaciones, tú como jugador que fuiste, como técnico que has sido, que te gusta el trabajo emocional, ¿cuánto repercute? Puede ser, Rafa. No es tangible, bien lo sabes, que tal o cual jugador esté en un estado anímico de 3, de escala de 10, o que finalmente esté arrastrando derrotas o fracasos, como dices, o malos momentos, ¿no? Pero esa es mi labor, no mis labores. Yo creo que mirándoles a los ojos, escudriñando y interrogando y metiéndome ahí, tendré que sacar bien. Y el que no responda tendrá que irse. Es decir, por muy buen jugador que sea, yo necesito de la gente que lo que dije ayer, que vea que es una gran oportunidad para un futbolista jugar una Copa del Mundo en tu casa. No hay mayor, no hay mayor competición o competencia que una Copa del Mundo, y qué mejor que en tu casa. Y eso necesito, gente que esté limpia de aquí y limpia de aquí para abajo. Y estoy en ello. Muchas gracias, buenas noches.